Buenas tardes, buenos días, depende de donde os estéis viendo. Bienvenidos a esta sesión que hemos organizado en EADIC, un poco para presentaros a algunos de nuestros docentes y traeros un poco la actualidad sobre el sector del Big Data and Business Intelligence. Hoy nos acompaña Diego Torres. Diego Torres es otro de nuestros docentes dentro del máster en EADIC. Tiene más de 10 años en experiencia trabajando con Business Analytics en diferentes sectores, sobre todo en el financiero, y con especialización en gestión de riesgo de crédito. Durante los últimos años ha formado parte de empresas como Indra, Neometrics, Accenture Analytics o Pricewaterhouse, entre otros. Y bueno, es licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas y máster en Finanzas. Y como os digo, es profesor de ADIC y va a comenzar a hablarnos un poco sobre las oportunidades y los nuevos desarrollos que se están dando dentro del Big Data and Business Intelligence, las utilidades que se están dando a día de hoy. Así que, Diego, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Voy a comentaros de manera genérica un poco cuál es la visión que tengo del sector y en base a la presentación un poquito que preparó José Antonio, pero que no ha podido acudir, la revisaremos por encima. Y luego haré también unos comentarios sobre el sector laboral en estos momentos relacionado con Business Intelligence y Big Data y cuál es nuestra visión en ese sentido, ¿vale? Para que tengáis un poco no solo la visión de dónde o en qué entorno se trabaja o cómo se trabaja con estas tecnologías, sino también cómo está actualmente el mercado laboral, por lo menos aquí en España y en Europa, que es donde más conocimiento tengo. Bueno, en cuanto a qué es el Big Data, pues bueno, se nombra muchas veces el tema de las 4 V, ¿no? Volumen, velocidad, veracidad, variedad. Para mí Big Data, y también dependiendo de en qué empresas estemos trabajando o colaborando, pues oye nombrar más Big Data o no Big Data. Ahora todo el mundo utiliza Big Data independientemente de que utilice grandes volúmenes de datos o no. Para mí el Big Data es lo que significa la palabra, grandes datos en cuanto a volumen sobre todo, ¿vale? 2 millones de registros, 10 millones de registros, para mí eso no es Big Data. Lo que pasa es que si estás trabajando en una pyme cuyo negocio es vender productos, pues para ellos 10 millones o 1 millón de datos a lo mejor es un negocio enorme, ¿vale? Porque están manejando muchísimo más datos de lo que a lo mejor en su operativa habitual es factible, ¿vale? Pero bueno, cuando hablamos de Big Data hablamos de cientos de millones de registros o miles de millones de registros, ¿vale? Por eso es importante que acompañado al volumen de los datos que están moviendo, la velocidad de manejar esos datos sea adecuada y se pueda responder y dar solución a los problemas de negocio de una manera factible. Es decir, no puedes lanzar un procedimiento y que tarde días y días en obtener los resultados porque tengan millones y millones de datos, ¿no? Entonces, junto con el volumen es muy importante la velocidad a la que puedas resolver esos problemas que te pueda plantear a la hora de mover tanto dato. Y luego variedad y veracidad, pues bueno, variedad se nombra mucho porque ya no hablamos solo de datos estructurados, ¿vale? Datos que tengas en tus bases de datos, de clientes, qué productos te compran, características de los clientes, características de los productos, etcétera, sino que además estás a lo mejor manejando las imágenes de cada uno de esos productos, estás manejando redes sociales donde estás capturando información en tipo texto, información en imagen, por ejemplo, de Instagram, de qué usuarios ven que ciertas imágenes, y entonces empieza a haber mucha variedad de datos de diferentes estructuras o formas. Ya no son solo datos estructurados, también hay datos no estructurados, ¿vale? Pero bueno, al final la variedad no implica que puedan manejar grandes volúmenes de datos o no. La variedad la vas a tener con pequeños datos hoy en día o con grandes datos, da igual. Y la veracidad igual. La veracidad es la fiabilidad de la información, la calidad de la información. Te da igual manejar 1000 datos que manejar 100 millones. Lo que a ti te interesa es que esos datos, dentro de lo posible, pues tengan una alta calidad, sean fiables para que tus conclusiones a futuro pues sean concluyentes y buenas, ¿vale? Para resolver los problemas que te puedas ir encontrando. Por lo tanto, luego se pueden oír más Vs, estas son las más importantes. Y dentro de esto, ¿por dónde vas a obtener grandes datos? Pues lo que hemos comentado muchas veces en redes sociales,
los tendrás en sistemas distribuidos, en lo que ahora se llama mucho como Smart Cities, ¿vale? Ciudades inteligentes, donde hay sensores por todos los lados pues, para medir el tráfico, para medir la calidad del medio ambiente, la luz o la luminosidad de las calles en ciertos momentos del día o de la noche, etcétera, etcétera, ¿no? O los sensores que puedan tener los aviones cuando van en vuelo, que se registran miles y miles de datos en una hora de vuelo, por ejemplo, de un avión, de diferentes sensores. Pues al final de todo este tipo de cosas puedes conseguir un gran volumen de datos y irte a cientos de miles de millones de datos, ¿vale? Cientos de miles de millones no, pero cientos de millones de datos sí. Y en algunos casos miles de millones también podrías llegar a tener. Entonces, estamos manejando grandes volúmenes de datos que se sostiene principalmente de este tipo de herramientas. Luego, obviamente, dentro de las corporaciones, pues si no son corporaciones muy tecnológicas, pueden manejar cientos de datos, millones de datos, pero a lo mejor no se puede equiparar a un Big Data, ¿vale? A lo mejor grandes bancos sí que recogen cientos de millones de datos, pero bancos medianos, por ejemplo, ya no están manejando tantos datos. A lo mejor están manejando 50 millones, 100 millones de datos. Y eso ya empieza a ser Big Data, pero está ahí, ¿vale? En el límite. Entonces, la gran mayoría de empresas, el 90% de las empresas no utiliza a día de hoy Big Data. Utiliza sus bases de datos normales y corrientes que con la gran mayoría de software o de hardware que hay en el mercado pues y de bases de datos incluso transaccionales pueden solventar dichos problemas sin necesidad de ir a tecnologías muy avanzadas, ¿vale? ¿Para qué sirve el Big Data? Pues bueno, el Big Data también una cosa importante es que para mí es el dato, ¿vale? Las técnicas que apliques para resolver los problemas no son Big Data. Son técnicas de inteligencia artificial, técnicas de Machine Learning, técnicas estadísticas predictivas o programación matemática, como queramos verlo. Se pueden llevar de diversas maneras, ¿vale? Lo más habitual a día de hoy relacionado con Big Data es llamarlo Machine Learning, porque son técnicas estadísticas, pero que están muy automatizadas, muy programadas, de tal manera que los algoritmos casi se resuelven solo sin la interacción humana y luego pues se van alimentando de los mismos datos que van recabando y se van otra vez automatizando sus soluciones, de tal manera que son problemas que quedan muy programados, pero no dejan de ser técnicas estadísticas como puede ser una regresión logística, como pueda ser una regresión lineal, un clúster, un análisis estratificado, lo que queramos llamar, ¿vale? Una red neuronal. Y esto es lo que, por un lado, yo llamaría más analítica avanzada, ¿vale? Que cuando lo combinas un poco con Big Data y este tipo de cosas, pues se puede hablar mucho de Machine Learning o inteligencia artificial. Es un poco la manera de distinguirlo desde mi punto de vista. Casos de uso, pues por ejemplo, vamos a casos de uso, pues reclamaciones, accidentes, indemnizaciones. Cada vez más las compañías de seguro intentan meter sensores, por ejemplo, en sus coches para cuando hay accidentes, porque salten alarmas, detectar si el coche iba a una velocidad adecuada o no, de tal manera de que empiezan a recabar datos de sensores dentro de los coches que les va a permitir ajustar sus primas de seguro para sus clientes. Entonces, ya no solo van a tratar la información histórico de los partes que tienen sus clientes, si son buenos conductores o no, etcétera, sino también que pueden empezar a valorar qué tipo de conductor es ese cliente en base a sensores que tienen en sus coches. Para eso empiezan a aplicarlo ya diferentes compañías de seguro aquí en España. Por ejemplo, Generali, es una compañía italiana, una multinacional italiana, tiene un acuerdo con Movistar donde están incorporando sensores en sus coches para medir este tipo de cosas. Además de que los coches, a partir de este año, no me acuerdo exactamente la fecha, aquí en España y en Europa, tienen que ir incorporados los nuevos vehículos con un sistema de que en el momento en el que ocurra un accidente haga una llamada automática a emergencias con la localización del coche, ¿vale? Todo este tipo de datos que se empiezan a recabar a través de sensores y que se incorporan en los coches, pues hace aumentar de manera considerable la recopilación de datos y el manejo y
y la utilización de estos, ¿vale? Y ahora también empiezan a utilizarse o intentan analizar imágenes de tal manera como en la foto que tenéis ahí, de que los partes de seguro, cada vez que das un parte tienes un accidente, el perito ya empieza a hacer imágenes y estas imágenes quedan grabadas, ¿vale? En los sistemas y luego se analizan pues, para detectar si hay fraude, si no hay fraude, si la culpa puede haber sido de uno o de otro, o qué daños puede tener el vehículo, de tal manera de que sepan ajustar mejor pues, qué tipo de gastos van a tener en las reparaciones, si puede haber fraude o no por algún tipo, por algún cliente o por algún taller. Entonces empiezan ya a utilizar imágenes que hacen que los datos ya no solo sean estructurados, sino que pasan a ser no estructurados, que es lo que estábamos comentando al principio de variedad, ¿no? O por ejemplo, en enfermedades, en los hospitales, cada vez que se escanean los datos empiezan cada vez más a quedarse registrados, no solo en el historial del médico con una radiografía, sino que se informatizan, se guardan en bases de datos todas las imágenes y empiezan a analizarse pues si hay clientes más propensos o no a tener un tipo de enfermedad por el análisis masivo de este tipo de imágenes, ¿vale? Voces, analizar la voz del cliente, muy frecuente en los call centers, ¿vale? Y también hoy en día el chatbot famoso que empiezan a tener muchas de las compañías. Otro puede ser temas de analítica prescriptiva, ¿vale? Es decir, no solo predecir qué puede ocurrir en el futuro, sino adelantarte un poco más y manejar diferentes escenarios para prescribir la solución que vas a abordar dependiendo del escenario que se pueda dar, ¿vale? Una cosa es que predigas a futuro las ventas que vas a tener en los próximos 4 meses, pero eso puede ser en un escenario normal. Pero si hay un escenario de riesgo, por el motivo que sea, que te pueda impactar en tu negocio, pues tienes que tener también una solución prescriptiva para ese tipo de escenario o para un escenario muy, muy favorable. No tiene por qué ser desfavorable, sino también favorable, ¿vale? Entonces ya no solo hacemos predicciones para saber o para intentar predecir qué puede ocurrir en el futuro en una situación normal, sino que también hay que plantearse diferentes escenarios, ¿vale? Y todo esto se resuelve con modelos matemáticos, ¿vale? Con Advanced Analytics, con Business Intelligence, etcétera. Y luego está todo lo que funciona, todo lo que estamos hablando, cada vez funciona en tiempo real. Es decir, que tienes que dar respuesta en ese mismo momento por el motivo que sea, ¿no? Porque estás, yo qué sé, hablando con una persona, como puede ser el entendimiento del lenguaje natural. Google sacó hace poco, no sé si lo habéis visto, no me acuerdo cómo lo llaman, pero donde el ordenador, creo que era el ordenador... No, era como una conversación, ya lo recuerdo exactamente, para que os hagáis una idea. Era una conversación telefónica, como si fuera por Skype, entre un ordenador y una persona. Lo curioso, si habéis visto las imágenes, lo podéis entender perfectamente, era tan perfecto que no sabías distinguir quién era la persona y quién era el que hablaba. Bueno, por la máquina, es decir, quién era la persona y quién era la máquina. La máquina había aprendido a hablar a través de modelos predictivos, ¿vale? De redes neuronales, etcétera, y esto permitía que en tiempo real, conforme estaba hablando contigo, la máquina supiera cómo responderte, qué responderte en base a la ejecución en tiempo real de esos modelos, ¿vale? Entonces, esto ya es lo más sofisticado, es decir, aplicar modelos en tiempo real con un gran volumen de datos, pues te puede dar una ventaja competitiva obviamente enorme frente a tus competidores. ¿Quién está haciendo esto? Pues lo están haciendo o lo están experimentando, que quizás no haciendo, por las grandes compañías como son Google, como son Amazon, como puede ser Apple. Es decir, este tipo de compañías. El resto del mundo no están en este nivel. Es muy difícil que algo lo hagan en tiempo real, como el ejemplo que os acabo de poner. Y lo máximo que se ajustan son a respuestas en el minuto, en el segundo, pero a problemas sencillos y nada complicados, como puede ser también un chatbot, donde el chatbot está contigo interactuando a la vez, ¿vale? Pero es un poco más lento que, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto de entendimiento del lenguaje natural. En marketing, ¿vale? Marketing es donde más tiempo lleva utilizándose modelos para el conocimiento del cliente,
para estratificar a tus clientes, para predecir la probabilidad de fuga de tus clientes, la venta cruzada de productos, es decir, en base a los productos que compra, saber qué productos le puedes recomendar porque tienen una alta probabilidad de que sean adquiridos por ese cliente. Pues este tipo de modelos predictivos muy enfocados a la parte de conocimiento del cliente y marketing, pues están utilizando desde hace muchísimos años. Bueno, luego hay diferentes tipos de cumplimiento normativo que han intensificado la utilización de este tipo de modelos y de técnicas de Big Data, de Business Intelligence, por parte sobre todo de los grandes bancos, las aseguradoras, que en base a las nuevas reglas de Basilea o Solvencia, pues tienen que implementar modelos matemáticos que resuelvan este tipo de problemas y que den seguridad, sobre todo en cuanto a la solvencia de estas entidades, a los reguladores, ¿vale? Entonces, este tipo de normativas que van saliendo en los últimos años han propiciado también un gran incremento de estas soluciones y un gran incremento de los datos que se recaban. Y bueno, ¿cómo funciona normalmente? Pues ¿cómo funciona? Pues tienes tus datos transaccionales, ¿vale? Con esos datos transaccionales que, como hemos dicho, pueden venir de tus bases de datos, pero pueden venir de ficheros planos, pueden venir de redes sociales, pueden venir de imágenes que captes con móviles, es decir, los datos que manejas en diferentes entornos. La intención es construir un data warehouse, un entorno donde integres toda la información que puedas para explotarla luego analíticamente, ¿vale? Con data warehouse, data mart, etcétera. Y luego pues apliquen los modelos matemáticos que sean necesarios, apliquen la tecnología que sea necesaria y con eso pues interactúes pues, con tus clientes, interactúes con tus superiores, con la alta dirección para facilitarle cuadros de mando que les permitan tomar decisiones de manera rápida y ágil y con datos fiables, y que este tipo de soluciones que vayas aportando pues puedan servir pues, para mejorar pues, el nivel de competitividad de la empresa, ¿vale? Y esto es más o menos lo que había preparado José Antonio y que quería comentaros él. Bueno, os he hecho yo una breve introducción y bueno, si queréis vamos a pasar un poquito también a hablar rápidamente del entorno laboral, de cómo lo veo yo, y luego ya damos paso a Borja para que finalice su parte, ¿vale? Entonces, bueno, las competencias del perfil técnico profesional que demanda el sector, hasta hace poco, ¿vale? Hasta hace 2 años o así, pues había muchas ofertas, empezaron a hacer ofertas, yo creo que desde el 2013 es cuando empieza a haber un boom más importante, ¿vale? Antes se recababan estos perfiles, pero eran más superficial o más con menos frecuencia, es muy esporádico. Ahora sí que hay mucha frecuencia, mucha demanda de este tipo de perfiles y hasta, como vengo diciendo, del 2013 al 2015, 2016, muchas de las ofertas que te podías encontrar podían tener cualquier palabra de las que veis aquí. Business, Big Data, Analytics, Solution, Intelligence, y ninguna se definía claramente si lo que estaba el perfil que estaban buscando, ¿vale? Oían hablar de Big Data y te ponían en la oferta, pues yo quiero un perfil de un especialista en Big Data, sin saber si ese perfil iba a ser necesario o no para la empresa, si ese perfil encajaría o no dentro de la empresa o tenían esas necesidades, ¿vale? Es decir, solicitaban el perfil, incluso lo definían mal, ¿vale? No estaban pidiendo, estaban definiendo un perfil de Big Data, pero lo que se definía era un analista de negocio puro y duro, ¿vale? Entonces, a la hora de buscar ofertas, entonces había que mirar cualquier tipo de oferta que pusiera Data, Analytics, Business y analizarla con detenimiento para ver si tu perfil encajaba dentro de lo que pedían y aplicar o no aplicar a dicha oferta. Ahora, en los últimos 2 años, sí que se ha afinado mucho. Ya hay empresas con departamentos específicos de Business Intelligence, de Big Data, de Analytics, y ya las personas que lo dirigen sí que tienen conocimiento, son personas relacionadas con este sector y tienen conocimiento y saben lo que necesitan y saben definir la oferta. Por lo tanto, cuando veáis Data Science, Analytics, Big Data, sí que tienen claro el perfil que buscan y sí que debéis enfocaros a una oferta u otra en base a los conocimientos y habilidades que tengáis, ¿vale? ¿Qué conocimientos y habilidades que tengáis? Pues los que veis en esta imagen. Me imagino que esta imagen, Borja, os la facilita. Bueno, se va a colgar el vídeo, por lo tanto siempre la tenéis disponible para visualizarla, ¿vale?
Es importante porque no puedes aplicar a cualquier posición porque veas Data Science o porque veas Machine Learning o Data Analytics. Es decir, o Analytics por sí mismo, o Business Intelligence. Business Intelligence para mí es para mí es una cosa y cómo lo ve el sector es otra, ¿vale? Cómo lo ve el sector es aquellas personas que saben utilizar o explotan herramientas de BI típicas como Tableau, Power BI, Click, View, MicroStrategy, ¿vale? Que son básicamente hacer dashboard, cuadros de mando, con los KPIs más importantes del negocio, con los gráficos y las descriptivas más relevantes, ¿vale? Pero ahí por detrás normalmente no hay modelos matemáticos avanzados ni analítica avanzada. Solo está un poco la descriptiva de la situación del negocio mediante cuadros de mando. Esto está muy bien enfocado para todos aquellos analistas de negocio, ¿vale? Que hoy en día tienen que tener conocimiento de esas herramientas y que son súper demandados ya casi por cualquier sector y cualquier tipo de empresa, sea pequeña, mediana o grande, ¿vale? Entonces, cuando veáis que lo que buscan es alguien que analice las ventas, que sepa definir KPIs, lo que están buscando y realizar cuadro de mando y mostrar cuadro de mando, lo que están buscando es alguien especialista en Business Intelligence, básicamente. ¿Vale? Que conozca también un poco y tiene que conocer, y es importante que conozca el negocio. Si te vas un poco hacia el área de la derecha del gráfico que estáis viendo, pone Advanced Analytics. ¿Qué es Advanced Analytics? Por esa combinación del conocimiento del negocio y de la explotación de los datos con la aplicación de técnicas avanzadas matemáticas, es decir, técnicas como puedan ser una regresión logística, un análisis clúster, un árbol de decisión, una red neuronal, la aplicación de metodología matemática, ¿vale? Esto ya tienes que tener un perfil muy enfocado tienes que ser matemático básicamente, o licenciado en estadística, o una ingeniería potente donde se vea mucha matemática o estadística y tengas unos conocimientos bastante fuertes en este sentido, ¿vale? Y si no es tu especialidad, porque te hayas formado de verdad, y no vale formarse con un curso de 3 o 4 meses, porque eso, la verdad, es que te va a dar las ideas muy por encima, pero no vas a saber cuándo estás aplicando un modelo matemático correctamente, qué hipótesis tiene que cumplir un modelo cuando se aplica y qué hipótesis tiene que tener para no aplicarlo, etcétera. Y no es tan fácil saber qué técnicas te pueden dar resultados buenos para resolver ciertos problemas, ¿vale? Entonces, a veces se hacen cursos de 3 o 4 meses y eso te da una idea, pero no te da el suficiente conocimiento. Date cuenta que matemáticas es una carrera de 5 años y la licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas también es una carrera de 5 años, y casi cualquier ingeniería, 4 o 5 años, con los grados ahora son 4. Entonces son conocimientos avanzados los que se aplican aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes esos conocimientos, tienes que dedicarte a ver este tipo de perfiles, además de que puedas ver los otros. ¿Cuándo se habla de Machine Learning? Pues cuando empiezas a utilizar mucho la programación para automatizar estos modelos matemáticos que estamos hablando. Y incluye también la incorporación, sobre todo, de grandes bases de datos, de Big Data en este caso, y lo que necesitas ya no solo son conocimientos matemáticos, sino también conocimientos de informática o de programación en algunos lenguajes, como puedan ser Python o R, que te permitan aplicar estas técnicas de manera más automatizada y obtener los resultados adecuados. Por lo tanto, si además de tener esos conocimientos matemáticos tienes conocimientos potentes en programación en R, en programación en Python, pues también es otro perfil que deberías mirar porque se está demandando mucho. Y, por otro lado, si veis Data Analytics con Business, es decir, Data Analytics que podéis ver a la derecha, pues es la parte más de esos perfiles que tienen conocimiento del negocio, pero también tienen conocimiento de los datos que hay en el negocio, del gran volumen de datos que están manejando, y son capaces un poco de saber cómo explotar esa información, de saber qué información es relevante para el negocio y dónde está en la base de datos y cómo explotarla. Cuando se combina todo, es lo que hoy en día el mercado conoce como Data Science, ¿vale? Es el que tiene conocimientos matemáticos, conocimientos de negocio y conocimientos de datos y sabe cómo explotarlos. Pues bueno, cuando veáis Data Science, lo normal es que se piden este tipo de perfiles en el que se engloba un poco todo, ¿vale? Tecnologías Spark, saber utilizar Elasticsearch, por ejemplo, Python, R, pero además saber utilizar Tableau y ClipView, ser capaces de programar modelos matemáticos como pueda ser una red neuronal. Este tipo de perfiles, que también empiezan a ser muy demandados, ya son muy demandados, pero en las grandes empresas.
las pymes básicamente se van a quedar con perfiles como Data Analytics o Business Intelligence. Las grandes empresas van a buscar perfiles en Advanced Analytics, Data Science, Machine Learning, ¿de acuerdo? O Big Data. Es decir, Big Data, que está ahí un poco separado, es realmente el perfil más es un informático. El Big Data es un informático, es aquel que sabe cómo recabar la información, cómo estructurar la información en bases de datos estructurales o cómo guardar la información en bases de datos no estructurales, cómo manejar imágenes, etcétera, etcétera, y implementar esa tecnología para que todo el manejo de esos datos sea factible y se maneja a una velocidad adecuada, ¿vale? Es puramente informática. Por eso lo he puesto un poco separado. Y es más, cuando veáis análisis, perfiles de Big Data, si veis las peticiones que hacen, comprobaréis exactamente que o sois informáticos o es muy difícil que podáis aplicar a una posición de esa por la tecnología que se usa, ¿vale? Aquí podéis ver, por lo que estaba comentando, dos perfiles que he buscado en la web, los podéis buscar en los miles de ofertas de trabajo que hay en ese sentido. Business Intelligence Analytics, que es lo que se suele pedir, explotación de bases de datos, análisis de datos, tratamiento de la información con la finalidad de identificar tendencias o patrones en los datos. Es decir, cuando habla de estadística avanzada aplicada a la inteligencia de negocio, pues está hablando un poco más de Advanced Analytics, diseño de informes y cuadros de mando, ¿vale? Para tomar conclusiones y presentar reporting a la dirección. Y bueno, y ser capaz de un poco de manejar por las herramientas estas de SAS, R, Python, si eres un poco más avanzado. Y si no, pues Clip, Power BI, Tableau, que son las típicas herramientas de BI que hoy cualquier analista debería de ser capaz de manejar, ¿vale? Y que son fáciles de comprender y que cuando aprendes una, las otras funcionan de manera similar. Pero si veis el perfil del dato, de Big Data o Data Engineer, que se utiliza mucho, también pues ya lo veis mucho más enfocado a la parte informática, ¿vale? Con conocimientos en entornos de Cloudera, de Hadoop, Spark, en base de datos MongoDB, Cassandra, o programar en Neo 4G, NoSQL, tecnologías en Real-Time como son Elasticsearch, Spark Stream, es decir, conocimientos de informático puro y duro, macho. Es decir, que o tienes ese perfil muy, muy avanzado en informática o no te conviene aplicar estas opciones porque te van a dejar fuera enseguida, ¿vale? Y luego, bueno, con conocimientos de Machine Learning, suelen pedir también a lo mejor en Big Data y Data Engineer, pero bueno, es una mezcla porque viene un poco por ese automatizar la programación de modelos matemáticos. Pero tienes que tener también en este caso una fuerte base matemática. Y en todos los perfiles, casi en todos los perfiles, da igual que sea de Analytics que de Big Data, es importante el inglés y el nivel avanzado de inglés que suelen empezar a pedir porque la gran mayoría de empresas que utilizan estas tecnologías son empresas multinacionales. Entonces, al final, necesitan perfiles que al menos dominen el inglés para poder, pues bueno, a veces se recaban datos de diferentes países, tienes que hablar con diferentes personas para entender la información que se maneja y a lo mejor tienes que hablar con parte del negocio que está en Estados Unidos o que está en Alemania y por tanto el idioma del inglés se suele pedir además con un nivel avanzado, ¿eh? Y bueno, y la última diapositiva que tenía enfocada al tema del entorno laboral en cuanto al área del sector que nos movemos, pues las 10 demandas más importantes o las habilidades que debe de tener las personas de lo que está demandando el entorno, ¿vale? Durante el 2018. Y esto es un estudio que hizo LinkedIn, ¿vale? Y en el que, como podéis ver, en el punto 2 y en el punto 7, lo que se pide son perfiles con conocimientos analíticos o de presentación o de manejo de datos, ¿vale? El Data Presentation es lo que vale un poco a Business Intelligence, ¿vale? A las herramientas de BI típicas para visualizar datos, a construir dashboard, que hemos comentado, Tableau, Power BI, ClickView, etcétera. Y en el 2, Statistical Analysis and Data Mining es un poco más la aplicación de modelos y técnicas estadísticas y matemáticas, es decir, lo que en la diapositiva anterior ponía Advanced Analytics, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ahí podéis ver que son bastante demandadas, pues aparte de tipo
de otro tipo de perfiles muy tecnológicos, como puedan ser Cloud and Distributed Computing, etc. Y bueno, hasta aquí la presentación que queríamos haceros llegar, un poco la introducción de qué entornos y dónde se está utilizando con algunos casos de uso el Big Data, Business Analytics, Advanced Analytics, y un poco el entorno laboral, que ahora está muy bollante, sobre todo aquí en España y en Europa hay muchísimos perfiles demandados, sobre todo por las grandes compañías, con este enfoque que hemos visto. Y bueno, hasta aquí. Espero que la presentación os haya servido para poner en contexto un poco la situación actual de este mundo. Muchas gracias y doy pues muchas gracias a ti, Diego, por tu presentación. Como bien dices, pues hay muchos perfiles ahora mismo que se están demandando y cada uno con sus distintos matices y particularidades. O sea, no es todo una misma rama del conocimiento, sino que se subdivide en distintas y bueno, el nivel de especialización es muy distinto en cada uno de ellos. Y bueno, pues ahora mismo hablando un poco de especialización y todo lo relativo y bueno, lo que nos une un poco también a Diego y a mí dentro de ADIC, que es que bueno, pues Diego es profesor dentro del máster y bueno, preguntaréis cómo transmite los conocimientos Diego dentro del mismo. Bien, pues a lo largo del máster utilizamos una serie de herramientas para transmisión de conocimientos que son pues muy interesantes para que podáis aprender. Una de ellas es la videoconferencia, como la que estáis viendo ahora mismo, en la cual pues podéis interactuar con el profesor en directo. Ahora mismo para esta sesión hemos decidido dejar el turno de preguntas, si hay alguna, para el final, pero durante el máster tendréis la opción de interactuar con los docentes en directo en este tipo de sesiones con un chat habilitado, ¿vale? También durante el desarrollo del máster y a la vez que vais leyendo el temario que se os aporta, podréis contactar con el docente, con el profesor, a través de una mensajería interna personal, a poder realizar cualquier tipo de pregunta en cualquier lugar y a cualquier hora, ¿vale? O sea, normalmente dejamos un margen para que el profesor responda, margen intentamos que sea menos de 48 horas, pero que sepáis que podéis preguntar cualquier duda relativa al extenso temario también que se os aporta y los conocimientos que se os ofrecen. Cuando realicéis prácticas a lo largo del máster, además de una nota, recibiréis una retroalimentación del docente explicándoos en qué cosas habéis fallado o qué cosas tenéis bien, de cara a que podáis corregirlas si es necesario y podáis aplicarla con toda garantía en vuestro ámbito profesional, que es nuestro principal objetivo, que al final todo lo que aprendáis sea de uso 100% para el ámbito profesional. Foros técnicos de debate tendréis en cada tema, pues como veis, al ser un máster internacional, al ser un máster online, os permitirá contactar con gente de distintos lugares del mundo y debatir sobre los distintos puntos de vista, los distintos niveles de aplicación que hay en cada país. Es una de las partes más enriquecedoras de este máster. Una vez concluido también el máster, tendréis la oportunidad de realizar un trabajo fin de máster con vuestros compañeros de distintos lugares del mundo, el cual será evaluado por un tribunal de profesionales de ADIC, el cual, pues, a través del cual tendréis que exponer, aparte de una idea de trabajo, tenéis que exponer, reflejar las ideas que habéis aprendido dentro del máster y estas, como os digo, serán evaluadas por este tribunal. Y bueno, también llegados hasta este punto, no sé si alguno de vosotros nos conocía previamente, pero os preguntáis por qué somos Seniadi, garantía de calidad de formación. Bueno, no me he presentado, yo soy Borja Manzano, soy responsable del departamento de calidad y desarrollo dentro de ADIC, soy ingeniero, aparte de máster en dirección de proyectos. Y bueno, pues os vengo a contar un poco también en ADIC qué hacemos, qué llevamos haciendo tanto tiempo. Pues bien, en ADIC actualmente hemos formado a más de 8.000 profesionales técnicos de habla hispana a través de más de 350 experiencias formativas, entre las que se encuentra este programa de máster, de magíster en Big Data and Business Intelligence. Tenemos un equipo de más de 400 docentes certificados y profesionales en activo bueno, que os quieren transmitir todo aquello que están viviendo en su ámbito profesional para que podáis trasladarlo a vuestro futuro también desarrollo profesional. Es una de las partes más importantes de nuestra calidad y de lo que buscamos en nuestra formación, que es que todo lo que aprendáis, todo lo que os transmitan, podéis aplicarlo en vuestro ámbito profesional. Y es por ello, por esta filosofía, por lo que a día de hoy 200 empresas están eligiendo a ADIC como su proveedor de formación continua.
un 70% de la gente que realiza un programa de formación con nosotros vuelve a repetir, vuelve a seleccionar, vuelve a elegir a ADIC como su proveedor de formación habitual. Pero que es lo mismo, tenemos un 8,75 sobre 10 en nuestras encuestas de satisfacción. Sabemos que es una nota elevada, que es una alta calificación, pero no nos conformamos con ello y es por eso mismo por lo que estamos trabajando día a día para seguir mejorando. Somos la Escuela Técnica Internacional con mayor número de alumnos matriculados. Tenemos alumnos de 42 países distintos y esto nos ha permitido tener sede en 3 países, la cual tenemos sede en España, en la ciudad de Madrid, tenemos sede en Colombia, en la ciudad de Bogotá y tenemos sede en Perú, en la ciudad de Lima. Pero seguiréis preguntando también, ¿por qué ADIC? Bien, pues la formación, como os digo, es 100% online. En ningún momento tendréis que desplazaros. A veces no me lo preguntáis. Tendré que desplazarme, tendré que viajar. Absolutamente todo 100% online en cualquier lugar y a cualquier hora. Lo único que precisáis es conexión a internet y un ordenador portátil. Tenemos como os digo, un entorno dinámico, un entorno internacional, compuesto por alumnos de diversas nacionalidades y es por ello que nos preocupa en nuestra calidad y que la formación que recibáis, los contenidos que os aporten sean de aplicación tanto en Europa como en América, aplicación internacional. Creemos también que en un mundo en el cual cada vez más el trabajo está globalizado, la formación también debe de serlo y es por lo que trabajamos y lo que os queremos trasladar con nuestra formación. A lo largo del máster también aparte de videoconferencias, os aportará un contenido audiovisual y de texto revisado por nuestros profesionales y docentes. En ADIC somos una entidad reconocida de prestigio, somos miembro de diversas organizaciones como son Building Smart, ANCET, Apple, AGE o la Cámara de Comercio de España en el Perú, además de tener numerosas alianzas con universidades, tanto latinoamericanas como españolas. El programa que estamos viendo aquí es un programa de una duración de 12 meses, el cual se desarrollan 8 módulos y el trabajo fin de máster que os he mencionado anteriormente. Todo ello reconocido con 600 horas de formación online y un título propio universitario, además de la titulación propia de ADIC. Todo ello reconocido con 60 créditos europeos ECTS y la postilla de la Haya, la cual podréis solicitar una vez concluido el máster. Bueno, vamos a dar por concluida la sesión de hoy. No sin antes, obviamente, pues agradecer la presencia de Diego con nosotros, por dedicarnos su tiempo, estar ahí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros, hablarnos un poco del sector. Y gracias también a los participantes que habéis asistido hoy. Esta sesión será colgada los próximos días en YouTube, por si queréis revisar algo de lo que se ha hablado, queréis revisar algún concepto. Si tenéis cualquier duda adicional que ahora mismo no se os ocurra, pero más adelante os surja, podéis poneros en contacto con nuestros asesores académicos, los cuales os asesorarán y nos permitirán al equipo de ADIC cualquier duda que podáis tener posterior, duda técnica o duda en relación al funcionamiento del máster. Así que bueno, nada más que decir. Os deseo un buen día, buena tarde y esperamos poder volver a contar con vosotros en un futuro. Nos vemos.